de reconocer e incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Hace bastante tiempo que los países internacionales han implementado la legislación mediante lucha de nuestros líderes que han sido responsables de introducir los derechos que hoy estamos reclamando. Argentina es un país multicultural que solamente reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina. Cuando empezamos a buscar los antecedentes de nuestra situación crítica que estamos pasando acá en Argentina, acudimos los escritos como para poder empoderarnos esa herramienta que ha sido creada la vida de los pueblos indígenas. Para todas aquellas personas que no conocen los derechos indígenas, van a tener la posibilidad de poder conocer y aprender para que ustedes puedan acompañar la lucha de los pueblos indígenas, que no se tiene que mezclar con las políticas partidarias que hoy nos gobiernan. ¿Por qué? Porque el mismo Estado, cuando han hecho un trabajo en reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, la Argentina tiene una legislación bastante interesante del reconocimiento de los pueblos indígenas. La legislación argentina, el contenido de esta legislación dice: artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, ley número 23.162 sobre la autorización de inscripción de nombres aborígenes o derivado de voces aborígenes. La ley 23.302, la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para la protección y el apoyo a las comunidades aborígenes. Decretos 155/89 reglamentario de la ley número 23.302, ley 25.517 sobre el derecho de los pueblos indígenas a disponer de aborigen que forma parte de museos y o colecciones públicas, ley 26.607 sobre campaña de difusión de los derechos, ley 25.743 sobre la protección del patrimonio arqueológico paleontológico, ley número 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias, decreto 1122/2007 reglamentario de la ley 26.160, ley 26.206 de educación nacional, ley 23.331 presupuesto mínimo de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación y aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, ley número 26.554 que prorroga los plazos establecidos por la ley 26.160, decretos 455/2000 sobre el marco estratégico político para la salud de los argentinos, resolución 121/2003 del Ministerio del Trabajo y Empleo y Seguridad Social sobre la integración de los consejos consultivos de las comunidades indígenas en el circuito del programa Jefes de Hogar.
Código Procesal Penal, artículos 268 sobre la designación del intérprete, constituciones provinciales, referido al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Todos estos derechos que hoy mencionamos para nosotros no existen, porque nuestra gente se muere de enfermedad, de desnutrición, de tuberculosis, la falta de asistencia sobre el desarrollo social. Entonces, estas legislaciones que la responsabilidad de los pueblos indígenas tiene que conocer para poder defender sus derechos humanos, para que el gobierno cumpla su obligación de garantizar la aplicación de estos derechos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un ente de aplicación que debería ser el interesado de estar aquí, de poder legislar y también acompañar o asesorar la lucha de los pueblos indígenas. Pero nunca están en este preciso momento cuando más necesitamos. Hay muchos desalojos, sin embargo, la ley 26.160 que establece la materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país. Y esa ley está acompañada con un presupuesto para poder, por lo menos, detener los desalojos que sufren las comunidades indígenas en todas partes del país. Seguimos siendo víctimas de los intereses privados, de echarnos de nuestras tierras, y luego nos crean causas penales por usurpación. Cuando hablamos sobre la política indígena, la 23.302 establece estas reglas. Ley sobre apoyo, ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, donde dice, el artículo primero, declárese de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de las tierras y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales, de los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes. Cuando empezamos a exigir a nuestras autoridades que tienen competencia en el tema, siempre nos dicen que no somos los representantes electos por las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es defender a las comunidades indígenas y no del partido político que muchas veces se quiere imponer para que el indígena sea reconocido como autoridad. Las organizaciones indígenas que están en el territorio son las defensoras de los derechos humanos que debería tener el interés del Estado de acompañar este proceso para poder garantizar la participación de los pueblos indígenas. Por esa razón, en la provincia de Formosa hemos autoconvocado para poder autocapacitarnos. Una vez que hemos conocido mínimamente nuestros derechos, hemos podido discutir qué es lo que nos pasa. Gracias.
Por ahí si alguien puede repartir estas hojas, algún voluntario, porque es importante que ustedes sepan el de por qué nos interesa de que se nos consulte. Cuando Argentina, en el mes de septiembre, en el año 2014, nuestra presidenta de la Nación estuvo participando en esa conferencia mundial de los pueblos indígenas. Y la presidenta de la Nación adhirió un documento final donde el país argentino ratifica su apoyo que los gobiernos internacionales deberían garantizar la aplicación de nuestros derechos de los pueblos indígenas. Y estos derechos que nosotros estamos tratando de conocer y aprender para que nosotros podamos defender ante los gobiernos, ante las empresas multinacionales, para que todos los derechos que establecen las declaraciones universales de los derechos humanos pueda tener la garantía de la aplicación a través de la legislación de nuestro país, Argentina. Cuando este manual que dice Manual sobre el consentimiento libre, previo, informado, es un material de que los líderes indígenas tienen que tener para poder saber cuál es la lectura, la palabra libre, previo, informado. Entonces esas hojas que estamos repartiendo más o menos explica claramente cuál es la función de esta declaración. Cuando empezamos a trabajar sobre estos temas, nos encontramos de que Argentina, cuando adhirió la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, cuando nos preguntamos ¿qué significa consentimiento? Entonces empezamos a discutir. Esa palabra no lo manejamos. Empezamos a discutir entre nosotros el idioma. A desmenuzar. Empezamos a encontrar la palabra cuando decimos Nasatak en Com, cuando uno acepta una propuesta y de conformidad a través de los debates en asamblea. Entonces ese Nasatak traduce lo que es el consentimiento, pero tiene que haber una discusión previa de lo que se trata para poder entender y poder trabajar juntos una propuesta. Dice: derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado. El convenio 169 de la OIT y la declaración